En 1919, en una hacienda de Chinameca, estado de Morelos, Emiliano Zapata fue asesinado a tiros. La emboscada fue organizada de tal modo que, mientras ingresaba en la hacienda, los traidores le rindieron honores militares, para luego trocar esa fanfarria por el ruido ensordecedor de una descarga cerrada. Pero dejemos que el humo de la pólvora se vaya disipando y veamos el complot. En 1910, luego de 30 años de dictadura, Porfirio Díaz había convertido a México en una enorme prisión para los opositores y un paraíso para los terratenientes, los empresarios y los inversores extranjeros. No había libertades de ningún tipo y más del 90% de la tierra útil estaba en manos de 800 hacendados. En la primavera de ese año, Anenehuilco, una pequeña aldea del sur de México, parecía condenada a desaparecer. En la última revisión de títulos de propiedad, la familia Alonso, dueños de la hacienda Hospital, había reclamado las tierras del poblado como propias. Los campesinos buscaban afanosamente una solución, pero habían recibido ya la orden de no sembrar la tierra que no les pertenecía, so pena de ser expulsados del territorio. Uno de ellos, cansado de soportar el atropello, reunió a los campesinos que poseían armas y tomó por la fuerza las tierras en disputa. Cuando los hacendados reclamaron que se les pagara renta por el uso de la tierra, se negó y se lanzó a derribar cercas. Se llamaba Emiliano Zapata. Los hacendados reclamaron al gobierno central, pero este no hizo demasiado caso, pues estaba ocupándose de otro problema. En el norte del país, el nombre de Pancho Villa corría ya como un reguero de pólvora. Emiliano Zapata tenía 32 años cuando se lanzó a la lucha armada, al tiempo que enviaba un emisario a Madero. Madero, abogado y político opositor, se encontraba en ese momento exiliado en Estados Unidos luego de oponerse a la última reelección de Porfirio Díaz. El resultado de la entrevista entre Zapata y Madero fue un acuerdo por el cual se obligaban a tomar las armas y enfrentar al gobierno. El 10 de marzo de 1911, proclamando el Plan de San Luis, un manifiesto de base que sería punto de partida para modificar la organización del Estado, y con 72 campesinos organizados como tropa, Zapata asumió la jefatura del movimiento maderista del estado de Morelos. El plan era simple. Reclamaba dos cosas fundamentales: tierra y libertad. En febrero del año siguiente, Madero regresó a México mientras las tropas de Zapata, designado ahora general del Ejército Libertador del Sur, dominaban prácticamente todo el estado de Morelos. En mayo, Porfirio Díaz renunció. El gobierno quedó descabezado, esperando a que se celebraran elecciones. Zapata se entrevistó con Madero en la capital y le planteó la situación.
Lo que queremos, le dijo, es que las tierras sean devueltas a los campesinos en todo el territorio y que se cumplan las promesas de la revolución. Madero contestó que el problema agrario era difícil, complicado, que había que cuidar los métodos, no apresurarse. Zapata se levantó y le apuntó con su carabina a la cadena de oro que Madero llevaba en su chaleco. Mire, señor Madero, si yo le quito su reloj y me lo guardo, ¿usted tendría derecho a exigirme que se lo devuelva? Madero fue entonces a Morelos a ver qué sucedía allí. En Morelos, los hacendados rodearon a Madero y prometieron su apoyo al nuevo gobierno, pero al mismo tiempo expresaron sus temores ya que consideraban a Zapata un general ambicioso. Según ellos, la tranquilidad en el país no estaría asegurada hasta que los zapatistas no fuesen desarmados. Hubo algunas discusiones. Los hacendados ofrecieron una cena a la que Zapata se negó a asistir y Madero se volvió a la capital. Allí, los porfiristas que quedaban completaron el trabajo y unos días después, Zapata recibió la orden de desarmar sus tropas y licenciarlas. Así se hizo, y en una ceremonia pública los funcionarios maderistas recogieron 3.500 armas y pagaron viáticos por 47.500 pesos. Zapata, por su parte, recibió la promesa de que lo designarían jefe de policía, mientras sería estudiado el problema de la tierra, según aseguró Madero. Era el 13 de junio de 1911. El 18, los hacendados celebraron una junta en la que acordaron recurrir a la fuerza si el zapatismo resurgía. Zapata, invocando su virtual condición de jefe de policía, fue a Cuernavaca y reclamó 500 rifles y municiones. El gobernador se negó a entregarlas, pero Zapata se las llevó de todos modos. Los hacendados dijeron que estaba organizando una nueva rebelión. Madero, preocupado, se entrevistó con Zapata, pero este le aseguró que no había problemas. Claro que, esta vez, ya no devolvió las armas. Mientras las elecciones se acercaban y Madero disfrutaba de su condición de seguro ganador, los campesinos esperaban con ansia la reforma agraria. Surgió entonces la candidatura de Zapata para gobernador de Morelos, lo que hizo temblar a los hacendados. Entonces sucedió algo que precipitó los acontecimientos. En Puebla, en un confuso episodio, efectivos del ejército de la dictadura, que no habían sido licenciados ni desarmados, asesinaron a varios revolucionarios. Zapata reunió a sus hombres, comunicó a Madero que estaba listo para marchar sobre Puebla y se declaró en pie de guerra. El gobierno de la dictadura envió entonces al general Victoriano Huerta a Puebla con un batallón de infantería. Si Adelita se fuera con otro, te seguían las huellas sin cesar. Si por mar en un buque de guerra o por tierra en un tren militar. A su paso, el conflicto comenzó a estallar en pequeños focos que Huerta iba aplastando a medida que avanzaba. El 13 de agosto, Madero conferenció con Zapata por teléfono para convencerlo de que no peleara. Pero el gobierno ordenó públicamente la persecución y aprehensión de Emiliano Zapata. Otra vez era guerrillero. Zapata, fingiendo huir, se adentró en Puebla y obligó a Huerta a seguirlo. Al mando de un grupo de 300 hombres, atravesó las montañas, flanqueando a los federales y apareció en Morelos. Carabina 30-30 que los rebeldes portaban y
decían los maderistas que con ellos no mataban. Allí reclutó a sus hombres, elevando sus fuerzas a 1500. Huerta, burlado por la maniobra, se retiró humillado. Luego del incidente, las elecciones se realizaron y Madero triunfó. Se iniciaron tratativas, pero cuando estaban a punto de culminar, las tropas del ejército se lanzaron tras Zapata nuevamente. Zapata marchó otra vez a las montañas, esta vez engrosando sus fuerzas increíblemente. En noviembre de 1911 lanzó otro programa revolucionario conocido como Plan de Ayala, el que exigía la repartición de latifundios, desconocía a Madero como gobernante y postulaba que la lucha armada era el único medio de obtener la justicia. A partir de aquí, la lucha se dio casi sin tregua. Un ejército cada vez más poderoso era enviado desde el gobierno central para aniquilar a la guerrilla, mientras los campesinos se sumaban, en el sur con Zapata y en el norte con Pancho Villa, a un movimiento gigantesco. Madero intentó varias veces conferenciar y hasta llegó a enviar emisarios, a quienes Zapata despachó diciéndoles: díganle a Madero que se vaya a La Habana, pues voy a entrar a la capital con 20.000 hombres y lo voy a colgar. Pero no fue necesario. Madero fue asesinado a manos de Huerta, quien dio un golpe de estado y eliminó a varias figuras del gobierno. Huerta cayó a su vez tiempo más tarde, derrocado por el movimiento constitucionalista de Venustiano Carranza en 1914. En octubre de ese año se reunió en Aguascalientes la convención de jefes revolucionarios que debía designar al nuevo gobierno. Carranza, con el respaldo de los políticos de la capital y del ejército que había organizado para luchar contra Huerta, estaba actuando como presidente provisional y esperaba ser confirmado en esa reunión. La convención, integrada mayoritariamente por zapatistas y villistas, desconoció su mando y aprobó el Plan de Ayala. Carranza dijo entonces: no solo no estoy de acuerdo con que se repartan las tierras, sino que hay que devolver las que ya se repartieron. Y acto seguido abandonó la capital, se instaló en Veracruz, desconoció la convención y se preparó a tomar el gobierno militarmente. A finales de 1914, la División del Norte y el Ejército Libertador del Sur entraron en la Ciudad de México. Zapata y Villa se reunieron a conferenciar.
esa reunión que pudo haber cambiado la historia, los caudillos abandonaron la capital, regresando cada uno a su territorio. Carranza atacó en enero de 1915 y otra vez se desató la guerra. A esa altura, el zapatismo había cobrado una dimensión que preocupaba a muchos sectores nacionales y extranjeros. En Cuba, Estados Unidos y Guatemala operaban zapatistas que apoyaban al movimiento con armas, dinero e información. Con este estado de cosas, Zapata resolvió comenzar a implementar el plan revolucionario en plena lucha. Se inició entonces en Morelos un verdadero período de paz en medio de la guerra. Cuando el agente norteamericano Duval West fue a Tlaltizapán a entrevistar a Zapata, lo encontró en un viejo molino de arroz, sentado en el suelo, bebiendo cerveza y discutiendo con sus compañeros de armas sobre gallos de riña y caballos de raza. Aunque Zapata era uno de los más importantes caudillos y jefes de la revolución, seguía viviendo sencillamente, como cualquier otro campesino. En Tlaltizapán tenía su cuartel general y su casa, su compañera y sus hijos. Por las tardes iba hasta la plaza del pueblo y se quedaba allí, hablando con los campesinos y fumando. Luego de hablar con él, el agente West escribió un informe donde sintetizaba el pensamiento del caudillo. Zapata cree que es justo que la propiedad de los ricos le sea entregada a los pobres. Esa fue, en efecto, la razón de su vida y la causa de su muerte. Luchó por ello más de 10 años y su apetito de justicia lo llevó siempre a permanecer al margen de cualquier acuerdo con los enemigos de la revolución, los políticos ambiciosos y los militares corruptos. Hacia el final de su vida se fue quedando sin más aliados que sus guerrilleros y peleó con ellos, con sus hijos y mujeres, contra todo y contra todos, hasta que lo acribillaron en una emboscada. La lucha final de Carranza contra Zapata comenzó en 1917, cuando envió tras la guerrilla al general Pablo González, quien le dio a la lucha perfiles despiadados. A su llegada al territorio, implantó en Morelos una política de tierra arrasada. Fusilamientos masivos, tortura, incendio de poblaciones fueron los métodos que utilizó para desanimar a los campesinos, que llevaban ya varios años de lucha. Además, las fuerzas federales contaron con el apoyo del gobierno estadounidense, que les suministró aviones y armamento moderno. Sin embargo, Zapata no se rendía. Aparecieron por entonces en Morelos extraños personajes, espías, informantes y agentes de Carranza y de gobiernos extranjeros que buscaban limar las bases de apoyo de Zapata y destruir su organización. En medio de aquella resistencia, Zapata lanzó varios manifiestos y llamamientos a las fuerzas populares para abolir la dictadura, mejorar la condición de los obreros y emanciparlos de la opresión capitalista. Carranza intentó un plan de soborno, pero ningún jefe zapatista importante se sintió atraído por los ofrecimientos. La prensa nacional y extranjera comenzó a preocuparse. ¿Cómo era posible que un puñado de indios y mestizos resistieran tanto tiempo al ejército del gobierno? Al mismo tiempo, al encontrar respuestas bastante sencillas, atacaban al presidente llamándolo ambicioso, ineficiente e incapaz de destruir el foco de rebeldes socialistas que continúan la guerra en México. Carranza tramó entonces la maniobra final. Ni el terror ni el constante aumento de tropas
había sido suficiente para aplastar al zapatismo. Quedaba en pie solo una posibilidad: asesinar a Zapata. El general Pablo González hizo correr la versión de que uno de sus subordinados, el coronel Jesús Guajardo, había desconocido el gobierno de don Venustiano Carranza. Zapata, luego de sostener un intercambio epistolar con el coronel Guajardo, cobró confianza y acordó tener una primera entrevista en la estación Pastor del ferrocarril interoceánico. Ordenó Zapata que Guajardo fuera con 150 hombres. Sin embargo, llevó 800 soldados. En cambio, Zapata fue con su escolta personal de 100 hombres. Sostuvieron una plática muy cordial. Al despedirse, Zapata ordenó a Guajardo que se reconcentrara en la hacienda de Chinameca. En la mañana del 10 de abril de 1919, Guajardo envió un mensaje a Zapata informándole que se acercaban tropas federales. Zapata ordenó que se cubrieran ciertos puntos para rechazar a los carrancistas, situándose él personalmente en la piedra encimada, desde donde pudo observar que no había ningún movimiento sospechoso. Pero Guajardo aprovechó hábilmente la ocasión para colocar a sus hombres en las alturas de las fincas, en las salidas y en otros lugares para cortar la comunicación entre Zapata y su tropa. Zapata estaba, pues, rodeado por la gente de Guajardo. Cuando todavía estaba en la piedra encimada, Zapata recibió una invitación de Guajardo para comer en la hacienda de Chinameca. Montando un caballo alazán que Guajardo le había regalado el día anterior, se dirigió a la puerta principal de la hacienda. A prudente distancia de él, cabalgaban 10 hombres. El resto de la tropa quedó sombreándose bajo los árboles y con las carabinas enfundadas. Guajardo había dispuesto una guardia que estaba lista para hacerle los honores al general Zapata. El clarín tocó 3 veces llamada de honor. Al apagarse la última nota, los soldados que presentaban armas descargaron 2 veces sus fusiles a quemarropa y Zapata cayó muerto. El general Pablo González, jefe de la campaña del sur, redactó un parte de guerra el 10 de abril de 1919, dirigido a Venustiano Carranza, presidente de la República, en el que describe los hechos. Con la más alta satisfacción tengo el honor de comunicar a usted que en estos momentos acaba de llegar a esta ciudad el coronel Jesús Guajardo con sus fuerzas, trayendo el cadáver de Emiliano Zapata, que por tantos años fue el jefe de la Revolución del Sur y la bandera de la irreductible rebeldía de esta región. En señal de gratitud por este asesinato, Carranza acordó ascensos para Guajardo y demás jefes y oficiales. La Oficina Federal de Hacienda entregó 10,000 pesos al capitán Rodolfo Sánchez Taboada para distribuir entre los asesinos de Zapata. Carranza describió la burda celada de Guajardo como un hecho de armas digno del más alto elogio. Con satisfacción me enteré del parte que me rinde usted en su mensaje de anoche, comunicándome la muerte del cabecilla Emiliano Zapata, como resultado del plan que llevó a cabo con todo efecto el coronel Jesús Guajardo. El cadáver de Zapata fue llevado a Nenehuilco, lugar donde había nacido en 1879. Las humildes ropas del caudillo agrarista del sur fueron exhibidas en los aparadores del periódico El Pueblo, en su edificio en San Diego y Colón, en la Ciudad de México. La opinión pública condenó el asesinato
y los constitucionalistas honestos recriminaron a Carranza por tan brutal procedimiento. El coronel Guajardo, un año después de la emboscada, se alzó contra el gobierno de Carranza. Luego de ordenar su captura, Venustiano Carranza dispuso que lo fusilaran en Monterrey el 18 de julio de 1920.